comunicación social, que tienen problemas de comunicación y que tienen algunos estereotipos, algunas conductas que son repetitivas o rituales o fijas, ¿no? Que se van repitiendo, estereotipos. Entonces, esas son las características básicas, digamos, ¿no? que comparten, pero en mayor o menor grado, las personas que están dentro de este espectro. Es como, por ejemplo, a veces encontramos dos personas que están con este diagnóstico, pero que no se parecen para nada. No podemos decir que esta persona es igual a esta. Es como, pero tienen cosas en común que hacen que pensemos que sí están dentro del espectro, como por ejemplo las manzanas, ¿no? Hay manzanas chiquitas, peritas, verdecitas, hay rojas, grandes, tienen diferentes sabores, unas son más ácidas, otras son más dulces, unas son jugosas, otras arenosas, pero son manzanas, o sea, tienen cosas en común que hacen que pensemos que son. La idea es que cuando una persona es diagnosticada, nos ha fallado una imagen que es la imagen más grande, discúlpenme, no sé dónde se ha ido, pero la idea es que este es el espectro autista, es así, es como un círculo, no es una línea, no es un de menos a más, no es menos poquito o mucho, sino que cada persona se ubica. Por ejemplo acá, no tenemos la otra imagen como les digo, pero estos serían las habilidades sociales. Esto sería la parte de comunicación, problemas de comunicación. Acá tendríamos la falta de flexibilidad que tienen a veces para el pensamiento, que hace que se fijen en cosas literales o que les guste solo los dinosaurios o solo los trenes, o sea, que estén enfocados en algo. Y por acá tendríamos, por ejemplo, la sensibilidad, la hipersensibilidad sensorial, o sea, esto que hay cosas que al tacto les molesta, o que hay cosas que el ruido muy fuerte les hace daño y se tienen que tapar, o cuando hay mucha confusión, o algún sabor que no les gusta, ¿no? Entonces, acá estarían, digamos, todas las características, y una persona del espectro autista puede ser que tenga muchos problemas sensoriales, o sea, que esté por aquí, pero que tenga muy buena comunicación social. Entonces, entonces una persona se ubica en diferentes puntos del espectro, que es este. Entonces ahí ya podemos ver cómo cada uno es especial, es único, es diferente, y no importa si es mucho o poco o más o menos. ¿Qué es lo que a ese niño en particular en qué le tenemos que ayudar? Eso es lo importante. Entonces, lo primero que hay que hacer para un buen diagnóstico no es tanto ver qué tanto tiene, sino en qué tiene qué, ¿no? O sea, cómo se comunica, qué es lo que le molesta, dónde le duele, cuando habla con los demás, puede entender lo que dicen sus caras, o sea, sabe leer la cara de la gente o no sabe, puede hacer un contacto visual o no puede. ¿Puede relacionarse con otros niños o no? O sea, al dormir a veces los niños del espectro se despiertan a veces exasperados y no pueden dormir. Yo tenía un casito de un niño que decía de chiquito, piel, 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 porque la textura de sus sábanas lo desesperaba. Necesitaba salirse de la cama, pero no le entendían qué le estaba pasando. No podía dormir, no podía rendir en el colegio. Entonces decían, no, es terriblemente autista, pero no, es un detalle que hace que esa persona se sienta mal en el mundo y no pueda rendir en sus otros aspectos. Entonces lo primero que necesitamos es ubicar dónde están sus deficiencias, sus problemas, y cada persona es diferente, es única, es especial, no se puede generalizar. Generalmente para saber que si una persona está dentro del espectro autista, lo que hacemos es aplicar una lista como de chequeos para ver qué características, en común con otras personas del espectro tienen los niños, el niño que tenemos delante, ¿no? Eso es algo que pueden hacer los padres o los profesores o algún personal de salud, algún profesional de salud que tenga contacto con el niño. Y es un primer tamiz, digamos. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Se está pasando solito?
no sé. Es un primer tamiz, está rotando, que nos sirve para detectar, no que si ya es del espectro autista, sino que puede ser que sea, ¿no? Entonces, porque comparten rasgos con todos los otros niños y hay que ver en qué porcentaje están teniendo esos rasgos y entonces llevarlo a un personal de salud que ya le hace una evaluación pormenorizada, detenida, ¿no? En estos cuestionarios que existen, que suelen ser de 20 y tantas preguntas más o menos, nos hacen hacer un primer despistaje, digamos, y decir, así puede ser que mi hijito tenga algo del espectro, entonces lo llevo a un profesional de salud para que me lo evalúen, a un sitio especializado. Entonces es importante tener esos datos. Y es importante también saber, y eso me lo he pasado ahorita, que estos trastornos son causados por razones neurológicas, genéticas, que hacen que el cerebro de los niños funcione de una forma diferente. Que no es que funcione mal, no es que estén con alguna falla, con algún problema que nos debe llevar a pensar que como que están condenados a un estilo de vida, sino que es una forma diferente de funcionamiento, al extremo que ya ahora están hablando de los neurodiversos, o sea, porque su aparato, su neurología funciona diferente, y los neurotípicos, que son todos los niñitos cuyo cerebro funciona típicamente, digamos, ¿no? Entonces, hay que, poco a poco, felizmente, le vamos sacando ese estigma, esa sensación como que de dolor, de duelo, cuando nos dan un diagnóstico de un niño del espectro autista. Porque ahora el enfoque es que lo que tenemos que hacer es simplemente educarlo diferente, porque su cerebro funciona un poco diferente en algunas cosas. Entonces tenemos que saber educarlo como para que su cerebro aproveche todo lo que le estamos dando. No es como una condena, es más bien como una invitación a un cambio de la forma de acercarnos a los niños. Y sí se puede, definitivamente. Por ejemplo, recién he tenido el gusto de volver a ver a una señora que hace 2 años y pico se le diagnosticó a su niña con autismo en esa época, y era una niña que no respondía a instrucciones, que no obedecía, que no hacía nada en la casa, que ya todos estaban desesperados y por supuesto no podía ir al colegio porque no podía relacionarse con otros niños, no obedecía instrucciones, no sabía que era un aula ni por qué estaba ahí. Con la terapia, con la dedicación de esta señora que ha aprendido mucho cómo tratar, cómo interactuar con su hijo y les ha comunicado a los profesores, la niña es un contento, o sea, tiene 6 años ya, pero obedece instrucciones, saluda, da besito, casi como para echarse a llorar del gusto que daba verla. Sabe inglés, pero así que uno se queda, porque tienen habilidades especiales para ciertas cosas. Pronuncia el inglés muy bien, sabe el inglés muy bien, y todavía tiene algunos problemas de relación, pero está avanzando. Entonces, como les digo, no es definitivamente una condena, hay que tener mucha paciencia, hay que cambiar la idea que uno tiene en su mente acerca de qué es lo que va a hacer con su niño, pero hay toda la posibilidad de que pueda avanzar y que pueda progresar y que pueda ser feliz y que pueda estudiar y trabajar y que pueda tener una familia y que pueda tener sus hijitos. O sea, sí se puede, pero hay que evaluar a cada niño en sus particularidades de acuerdo a lo que veíamos antes del espectro y hacer intervenciones en cada una de esas particularidades. Hemos tenido desde principios de 1900 que ya está cargado. Bueno, las primeras personas que empezaron a reconocer el autismo como un síndrome fue al principios del siglo
de 1900, un señor Bleuler, pero para él, como no entendía bien qué era, empezó a hablar de demencia precoz, de esquizofrenia, porque decía, ¿por qué estos chiquitos se portan así tan raro, ¿no? Y desde esa época hemos ido avanzando de considerarlos así como si tuvieran un problema de esquizofrenia, de demencia. Hemos ido avanzando poco a poco hasta esto que les estaba diciendo recién, de considerar el autismo como una diferencia, ¿no? Y ahora vamos a ver, como les había dicho, ¿me ayudas con esto un ratito? Que no aparece todo el cuadro. Vamos viendo, entonces, van a tener las personas del trastorno del espectro problemas en ciertas áreas específicas, ¿no? Dijimos comunicación, habilidades sociales, en su forma de analizar la información, o sea, no son muy flexibles para analizar la información. En la regulación emocional y de las conductas, pueden tener arrebatos de nervios, de cólera, rabietas. Entonces, a nivel de la comunicación, que es esta primera de ese lado, tenemos que tienen problemas para la comprensión de los mensajes. Entonces, nosotros no podemos hablarles, o sea, tenemos que esperar, o sea, tenemos que estar seguros de que lo que estamos diciendo les está llegando. A ver, todos los niños van a sacar su lápiz y vamos a copiar esto que estoy haciendo en la pizarra. Y el niño que está en el espectro, o que tiene el TEA, vamos a decirle para abreviar, nada, no saca su lápiz y está mirando. Y dice, no entiende. Tiene algún problema seguro de retardo, algo pasa ahí porque no entiende este niño. Los profesores tienden ahí mismo a decir o que los niños tienen retardo o que los niños son unos engreídos. No, en la casa no les han enseñado las reglas o tienen retardo mental. Porque no, hay que instruirlos, hay que darles datos para que sepan con qué tipo de niños están tratando, ¿no? Bueno, entonces les decía, no saca el lápiz y no copia la figura y se queda mirando para otro lado. La profesora dice, este niño, ¿qué pasó? O sea, tiene retardo, no me entendió, ¿por qué es un malcriado, no me hace caso? No, lo que pasa es que los niños que tienen ese trastorno, cuando uno habla al grupo, ellos no se dan por enterados. Necesitamos decirle su nombre a la persona. Necesitamos que la persona sepa que le estamos hablando a ella, no a todo el mundo, no a sabe Dios quién, sino a la persona. Entonces, ¿qué debería hacer la profesora en ese caso? Decir, digamos, yo soy Chela, me llamo Chela. Entonces decir, bueno, todos por favor saquen su lápiz, vamos a copiar la figura de la pizarra. Todos entendieron, ¿no? Chela, ¿entendiste, no? Sacar el lápiz y copiar la figura de la pizarra. Entonces en ese rato Chela recién dice, saca su lápiz y copia la figura de la pizarra. Ahora, ¿por qué hacerlo así, no? Porque si el profesor dice, ya todos saquen, y Chela, tú sabes que tienes que sacar, los demás niños le identifican como, ahí está que el problema, que no. En cambio, si lo hace así coloquialmente, como todos entendieron, ¿no? Chela, por ejemplo, entonces el niño sabe, entiende, cumple la instrucción y todos los demás no lo fastidian, o sea, suena como que es un ejemplo, ¿no? Por decirles algo. Entonces, hay que saber cómo hablarles, cómo les llegan los mensajes para que actúen correctamente. Ese es un ejemplo. Generalmente la mitad de nuestro lenguaje es la comunicación no verbal. Por ejemplo, ahorita veo que algunos de ustedes están haciendo así y veo otros que están como que ya qué calor, qué cansancio, ya hasta qué hora, ¿no? Entonces es muy importante, y yo estoy leyéndoles las caras a las personas que estoy viendo, ¿no? Y así nos comunicamos normalmente. Si estoy conversando con alguien en la calle, le estoy contando mis problemas y en eso esa persona está, sí, ay, qué pena, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya sé que esa persona me está diciendo, ya me aburriste, cambia de tema, quiero hacer otras cosas, estoy cansada. Y sabemos eso intuitivamente, desde que somos chiquitos vamos aprendiendo esos mensajes.
pero nuestros niños queridos no tienen esa partecita de la habilidad que todos los demás tenemos para leer las caras. Entonces hay que enseñarles, no quiere decir que nunca lo van a aprender, sino que espontáneamente no lo aprenden. Hay que enseñarles a leer caras, o sea, el lenguaje no verbal, no solo caras, no caras y cuerpos. ¿Y cómo se hace eso? Primero tiene que reconocer sus propias emociones y qué cara viene con esa emoción, y después la de los demás. A lo largo de la vida, del día a día, de lo cotidiano, ahí se va trabajando eso. Se le van haciendo ejercicios y va a ir aprendiendo cómo interpretar las caras de los otros. Con nuestros niños pasa que tienen, por ejemplo, he tenido recién un niño que adora a los dinosaurios. Tiene 3 añitos y sabe todos los nombres de todos los dinosaurios habidos y por haber, ¿no? Y este niñito empieza a hablar de eso, es su pasión. No hay forma de que cambie de tema. Y imita a uno, al otro, al carnívoro, al herbívoro que lo persigue, dibuja. Pero llega un momento cuando está con sus amiguitos que primero le prestan atención y así dinosaurios, que ya se aburren los otros chiquitos. Y el otro sigue, entonces lo empujan, lo gritan, lo insultan o lo abandonan. Y él dice, ¿por qué no me quieren? ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho? Porque no sabe leer el aburrimiento del otro. ¿Y quiénes le vamos a enseñar? Nosotros. O sea, tiene que aprender que hay momentos en que se habla de eso y momentos en los que no. Hay que decirle cuándo puede hablar y cuándo no. Y eso me trae a otra cosa importante. Cuando tratamos a un niño del espectro, debemos siempre decirle qué hacer, no decirle qué no hacer. Por ejemplo, si le decimos, no te vayas tan lejos, no te alejes, no se entera de qué le estamos diciendo. Hay que decirle cosas como, quédate en este cuarto, quédate aquí, y señalarle dónde se puede quedar. Eso sí lo entiende y sí lo obedece, porque nosotros decimos son rebeldes, desafiantes, no nos hacen caso, no entienden instrucciones. No es eso, sino que les estamos hablando en un lenguaje que no es su lenguaje. Tenemos que aprender a hablarles en su lenguaje. Como les digo, no decir no hagas esto, sino haz tal cosa. No les pegues a los niños en el recreo, pero me molestan, no les pegues. No, o sea, lo que hay que decir, cuando te molesta un niño, lo que tienes que hacer, primero, ¿qué dijimos? Porque eso hay que enseñarles, paras y respiras. 1, 2, le dices, no me molestes. Y 3, te vas, te alejas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, dependiendo ya de las circunstancias. Entonces, eso hace que él sepa que, por si le dices no le pegues, lo dejamos ahí parado en blanco, porque no hacer algo no es hacer algo. Entonces no le pegues, ¿qué hago? En vez de pegarle, respira, aléjate, dile no me molestes, quéjate con el profesor, súbete a tal sitio. Tenemos que darle siempre instrucciones en positivo, con la alternativa. No, el no para ellos no funciona, no significa nada en su cabeza. Entonces tenemos que decirles así, como les digo, ¿no? Con alternativa. No estés saltando por todas partes, no me agobies, estoy cansada, no me agobies. Es peor, ahí sí que, porque encima son literales, ¿no? O sea, se toman literalmente lo que les decimos, las bromas, todo. Entonces, lo que hay que decirles, espérate un ratito, ahorita hablo contigo, haz esto, espérate ahí, 5 minutos, 10 minutos, hay que darles también tiempos, plazos, ¿no? Esto de la literalidad, por ejemplo, ¿qué le solemos decir a los niños? Dejas todo tirado, tus juguetes por el piso, muy bonito, ¿no? ¿Te parece bonito? Y para el niño sí, pues, o sea, le estamos diciendo que es muy bonito, porque se lo toma al pie de la letra. Entonces, sí, que está bonito, a mi mamá le gusta que tire mis juguetes. No se puede hacer eso con ellos, por lo menos no al comienzo. Después, haciéndole bromitas van entendiendo más o menos, pero al comienzo no. Hay que decir, cuando saques tus juguetes, ¿qué pasó? Cuando saques tus juguetes, después terminas de jugar y los guardas, siempre.
guarda tus juguetes, siempre siendo educados con ellos. Por favor, guarda tus juguetes, acuérdate, guarda tus juguetes, siempre en afirmativo. No dejes todo tirado, no funciona. Recoge tus juguetes y los guardas acá. Así, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los mensajes de que no están siendo bien recibidos? Porque ellos se frustran mucho, a veces se deprimen, se ponen ansiosos, porque sí, no es que sean autómatas, sí detectan que los chicos, los otros niños, no les hacen caso, los ignoran, los empujan, o se van, o se ríen de ellos, los bulean, como dicen ahora, ¿no? Entonces sí detectan eso y se sienten mal. Entonces le tenemos que enseñar poco a poco cómo relacionarse para ser aceptado por los demás. Eso es algo paulatino y hay que leer, se nos fue, y hay que leer las claves en las caras de los otros, saber cómo tratar a los compañeros diferente a los profesores, en fin, que es una cosa que les vamos enseñando a través del moldeamiento de la conducta, con el ejemplo y poco a poco dándole algunas pautas claras, así como les digo, que vayan haciendo que, comenzando de donde estén, hay niños que están mucho más sociables, otros que para nada, comenzando desde donde estén, ahí sentados en el suelo con ellos, tenemos que irles enseñando paulatinamente cositas que les van a ir sirviendo, con la esperanza de que sí aprenden. Al comienzo parece que no, al comienzo uno quiere tirar la toalla y decir, no se puede, pero sí se puede, hay que tener paciencia y comenzar, como les digo, de donde estén. Si no le hablan a nadie, ni miran a nadie y dan un manazo cada vez que se acerca un niño, no lo vamos a decir, papito juega un partido de fútbol con los otros niñitos. Imposible, no lo va a hacer, se va a pelear y le van a pegar y todo lo demás. Entonces, poco a poco, de donde esté, una tocadita, una miradita, nos acercamos con él, en fin, hay que ir, como les digo, moldeando paulatinamente la conducta. Y otra cosa también bien importante es en el aspecto sensorial, ellos tienen mucha sensibilidad a ciertos ruidos, a ciertos sabores, a ciertas texturas, pero tienen muy baja sensibilidad, por ejemplo, en términos de dolor. Entonces hay que tener cuidado también, porque puede ser que se hagan daño, que sea un porrazo de aquellos. Sí, hijito, cada vez que no quieras estar en algún sitio, te voy a satisfacer si es que tú haces una rabieta. Eso es lo que ha entendido el niño. Entonces tenemos que saber cómo manejar eso de tal manera que no le demos lo que quiere cuando hace una rabieta. Tiene que aprender que esa no es la forma, que hay otras maneras de conseguir lo que uno quiere. Necesitan hacer una descarga para poder superar ese estrés. Hay que darles tiempos, momentos donde puedan ellos estar tranquilos un ratito, en silencio, sin que nadie los moleste, no estarlos hurgando, ya pues, que tiene. Así se les pasa el estrés y vuelven a funcionar bien, vuelven a la carga, digamos, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones sin interpretarlo, sin decir malcriado, retardado, loquito. Lo que pasa es que no los estamos entendiendo. Con nuestras listas los vamos a entender mejor, observándolos los vamos a entender mejor y nos vamos a comunicar mejor con ellos. Claro, hay que hacer lo que llamamos diagnósticos diferenciales, porque, como les digo, lo confunden a veces con retardo mental, lo confunden con problemas del habla, lo confunden con problemas, incluso con problemas de esquizofrenia o de demencia precoz, como le llamaban antes, pero se hacen diagnósticos diferenciales que nos permiten saber exactamente de qué estamos hablando. Para eso se necesita un especialista que le evalúe en diferentes áreas y que pueda decirnos. Pero como les digo, yo entiendo que es importante para usted saber, pero hay todo un grupo de niños que comparten rasgos autistas, rasgos del espectro, pero que no se pueden diagnosticar propiamente porque son pocos rasgos los que comparten, ¿no? Que no califican, digamos, según las clasificaciones internacionales para ser parte del espectro. Pero como decíamos al comienzo, lo más importante, al final, más allá que el diagnóstico en sí preciso,
o el diagnóstico, mejor dicho, nos sirve para empezar a tratar al niño en sus habilidades particulares, porque tienen muchas fortalezas y también tienen muchas debilidades. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es saber cuáles son esas debilidades para poder apoyarlo y cuáles son esas fortalezas para poder potenciarlas y para que a través de eso el niño surja y sea feliz, una persona que le vaya bien en el mundo. Sí. No con el no, sino, o sea, no dejes botados tus juguetes, guarda tus juguetes después de jugar. Siempre indicando qué es lo que tiene que hacer, no qué es lo que no tiene que hacer. Cada niño, como les decía, identificar, ya sea una lista o como sea, qué es lo que le falta, qué es lo que le hace doler, qué es lo que le molesta y qué habilidades tiene como para hacerlas notorias a sus amigos, a sus compañeros, de repente, y que se sienta bien. Y en base a eso hacerle un plancito. Hay que hacer un plancito pormenorizado de cuando se ponga así, ¿qué voy a hacer? Cuando pierda la paciencia en la clase, cuando empiece ya a gritar a los otros porque sea sobrecargado, ¿qué hago? Le doy una tarjetita de repente para que me muestre que ya ha llegado a su límite y le dejo salir de la clase un ratito, que vaya a la biblioteca, por decir un momento. Claro que haya supervisión, ¿no? No se va a ir por ahí. Pero de repente que me enseñe la tarjeta discretamente y le digo, Manuel, un favor, corre a la biblioteca, espérame ahí un ratito, ahorita te llamo. Y entonces ya tiene un código, la bibliotecaria a los 10 minutos lo envía de regreso, ya se calmó, por ejemplo. O sea, pero hay que ver el caso de cada niño y hay que tratar de que no se sienta mal delante de los demás y que se luzca cuando hay una habilidad que tiene, y entonces ahí vamos moldeando, pero es una cosa coordinada. Tenemos que buscar apoyo también de los que están alrededor. Si es que está viviendo con la abuelita, por ejemplo, cuidado, que nosotros consistentes, los límites, que no se quepa el abuelito, ay no, lindo, que se agarren nomás y los chiquitos a veces se cogen cosas y se las llevan porque se encariñan con cosas y no tienen ese criterio, me estoy robando, y nadie les dice, y la abuelita, sí, ay, qué lindo, que le patee nomás a su primita porque total pobrecito, ¿no? Entonces hay que involucrar a todos los que están en la casa. Y hay que decirles que por el bien del niño tenemos que estar de acuerdo en esto y en esto. Y no se olviden que a una señora le dijeron, usted lo engríe mucho, ¿no? Y entonces la hacen dudar a la señora y dirán, ¿qué estoy haciendo mal? De repente darle cariño a mi hijo, ser cariñosa con él es malo y lo estoy malcriando y le estoy haciendo un daño. Mentira. Ustedes tienen que amar a sus hijos, quererlos, apapacharlos hasta donde se dejen, no sean, acuérdense que les molesta también que los estén agarrando, mecerse con ellos si se quieren mecer para que se relajen. Tienen que darle todo su amor sin ninguna vergüenza y sin ningún reparo. Pero no se olviden de los límites. Eso no, dar amor no significa, bueno, pues ya no comas, no hagas esto. No, tenemos estos límites. No, papito, tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer. No les peguen tampoco, porque agresión genera agresión. Hay que contenerlos, pero no pegarles. Y entonces, darles amor, engreírlos con todo su corazón. Pero eso no quiere decir que no respeten límites o que los dejen saltarse cosas. Hay que ser riguroso y cariñoso. Y me voy. Lo siento, soy rigurosa. Se acabó. He dicho que no. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Sí, dígame.